Un saludo a todos los colegas que nos reunimos para la segunda sesión de trabajo del curso de redacción de artículos científicos. Comienzo en primer lugar agradeciendo las 5 intervenciones que recibí, 2 comentarios y 3 preguntas. César Medrano comenta lo difícil que resulta acceder al financiamiento de las universidades públicas por lo burocrático que resulta todo el proceso, cosa que por supuesto dificulta notablemente el desarrollo de las investigaciones, y si no se investiga, por supuesto después no hay escritura de artículos, no hay resultados que socializar. Eso es una problemática de muchos lugares, no solo de Bolivia, es una problemática que he conocido en muchas realidades de varios países, sobre todo del continente, donde, como explicábamos también en la sesión anterior, está muy contraído no solo el presupuesto, sino también la concepción del desarrollo de la ciencia. El comentario de David Ocampo: realmente el diseño que tenemos del curso va a llevar a que la redacción del artículo, si la hacen siguiendo todos los elementos que nosotros vamos a presentarle y vamos a discutir y vamos a analizar, realmente no va a ser necesario que nosotros le leamos o sea, lo que van produciendo cada uno de ustedes, y después les puedo ampliar sobre esta idea. Agradezco mucho la pregunta que hace Ana Gabriela Montes, que dice: los datos numéricos son muy importantes, sin embargo, se tiene una valoración cualitativa de las razones de por qué no se publican artículos científicos. ¿Cuál es la relación entre los trabajos que se presentan o postulan y los que se publican? Actualmente, en la mayoría de las revistas científicas, por ejemplo, las que aparecen en Redalic, en Cielo, las que el otro día les pondré como los sitios de mayor relevancia, ya hoy están publicando la estadística de que para cada número cuántas postulaciones reciben y cuántas aceptan. Aunque esto a nosotros nos resulte un poco hasta irracional a la hora de analizarlo y de verlo, el ranking de las revistas, la importancia de las revistas en muchas ocasiones se realiza y se tiene en cuenta por la cantidad de artículos que rechaza, no por la cantidad de artículos que publica. O sea, el rechazo del artículo da el nivel de exigencia y el nivel de trabajo minucioso que se hace con los expertos evaluadores de cada uno de ellos. Las razones de por qué no se publican los artículos se le hacen saber a cada autor, pero muy rara vez se hace un análisis en general, o sea, integralmente, de las causas globales que propician los rechazos a los autores. O sea, cada quien sabe por qué se rechazó el suyo, pero no sabe por qué se rechazó el de los demás. Grover William señala o pregunta, muy interesante lo que pregunta el colega Grover: ¿es verdad que es preferible escribir los papers en inglés? Sí. La respuesta es sí, con muchísimas razones, pero una sola, la principal, es que hoy el 70% de la ciencia que se difunde en el mundo se difunde en inglés. Y la corriente principal, así se denomina, la corriente principal de la ciencia en el mundo está en idioma inglés. Hay un trabajo muy interesante que, bueno, fallecido Eduardo Galeano, que no era un científico, sino un literato, pero decía que en muchas ocasiones la ciencia y la tecnología hablaban en inglés. O sea, haciendo alusión a ese predominio y a cómo ha dominado, absorbido todo el ámbito, la cultura que habla inglés. César Josh Medrano, que bueno, hizo un comentario de lo de financiamiento, hace una pregunta. Dice: si bien un artículo es el resultado de una investigación, ¿qué sucede con los artículos de recopilación bibliográfica? ¿No serviría? Pues claro que sirven, y claro que son muy buenos, y resulta también muy prestigioso lograr publicar un artículo de
revisión bibliográfica o un artículo de ese carácter. Lo que pasa que ahora, como vamos a explicar en el tema de hoy, resulta también muy difícil la escritura de ese tipo de artículos. Por eso es que nosotros nos hemos concentrado en explicar la escritura del artículo de investigación propiamente. Y el ejemplo que vamos a utilizar, la estructura de la que vamos a estar hablando, es del artículo de investigación. Uno, al comentario, a la respuesta de este colega, ya al inicio del siguiente tema, donde estamos hablando de la escritura del artículo científico y su el primer elemento que me propongo explicar es escoger el tipo de artículo que se escribirá. O sea, ya tenemos la revista, ya escogimos la revista, escogimos, o sea, estudiamos bien las normas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos ahora al tipo de artículo. Un artículo de revisión se puede, o sea, se puede escribir, pero implica el dominio muy profundo, o sea, un dominio muy abarcador del estado del arte que se conozca y del que se tenga acceso en un momento determinado por parte del investigador. Generalmente, para el investigador novicio, para la persona que se inicia, es muy difícil poder abarcar todo, o sea, los autores más representativos, las teorías que son de mayor valía dentro del tema que está trabajando. Y resulta más viable la escritura de un artículo de investigación que la escritura de un artículo de revisión o de reflexión. A las revistas les gusta que este tipo de artículos generalmente lo hagan personas con mucha experiencia y que en el análisis que ofrezcan hagan un aporte, porque la cosa no es escribir un trabajo donde se hagan comentarios de lo que ya está dicho. O sea, cuando se llega a la parte del análisis que hacen los evaluadores y dicen, bueno, ¿y aquí cuál es el aporte en esto que se escribió? Y ese es un motivo de rechazo muy frecuente para ese tipo de artículos que se escriben. Por eso yo les exponía que las revistas prefieren siempre artículos originales de investigación donde se describa un proceso, donde se describa todo el proceder para obtener un resultado, lo minucioso, lo detallado de cómo se trabajó, sobre qué base se partió, a qué hallazgo se obtuvo y qué significación tiene eso. Es la esencia y es lo que les recomiendo a los colegas escribir. Entonces, decía que la estructura más extendida que tienen los manuscritos de investigación son, o sea, yo se los puse aquí en una diapositiva: introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones y las referencias bibliográficas. Alerto que en algunas revistas aparecen unidas la discusión y las conclusiones como una sola sección. En otra aparece la discusión, o sea, las conclusiones o la discusión son las propias conclusiones. Ahí hay que estar siempre alerta y siempre consultar las normas de la revista en cuestión, que es como donde uno se tiene que ajustar a lo que realmente pide. Una recomendación general que nosotros siempre hacemos en este sentido es que lo que usted vaya a hacer, y muy especialmente para un artículo científico, haga un plan para escribir, haga un guión, escriba una secuencia de puntos lógicas que le permita a usted ordenar, que le permita establecer un discurso y una proyección de lo que va a decir de manera coherente, sin reiteraciones, de manera que fluya lo que se va a exponer. El artículo, aclaro esto, bueno, esta es la experiencia de muchas personas, cada quien tiene un estilo, cada quien tiene una forma, pero el artículo no se escribe en el orden en que aparece, en el orden en que se lee, así no se escribe. O sea, generalmente la introducción, los metadatos, la introducción y los metadatos es lo último que se escribe. Y es lo que yo recomiendo siempre que se haga en ese sentido. Y siempre debe uno tener claro cuál es la visión, cuál es el aporte que vamos a dar en el trabajo, qué vamos a demostrar, qué vamos a justificar, qué vamos a argumentar.
y sobre esa base tiene que estar muy bien claro el enfoque que debe tener el trabajo. Entonces, dicho esto, voy a ir comentando el abordaje por partes del artículo. Voy a dejar el proceso para el final, lo que uno se encuentra en un primer momento cuando lee cualquier artículo científico, que son el título, las palabras resumen, las palabras y las palabras clave, o sea, los denominados metadatos del artículo. La introducción, la escritura de la introducción. ¿Qué requiere la escritura de la introducción? En primer lugar, las primeras líneas en que uno redacta la introducción de cualquier artículo científico tiene que declarar en qué tema estamos trabajando. Inmediatamente hay que establecer con el máximo de claridad, sin perder tiempo, sin desperdiciar espacio, cuáles son los antecedentes que propician, que estimulan, que condicionan el estudio que se presenta. ¿De dónde usted parte? ¿Cuál es la experiencia previa que ha habido en ese sentido? Usted es un aspirante a grado científico. Bueno, esto es en tal tema y aquí exponemos el resultado parcial de una investigación doctoral. Este es el resultado de un colectivo, de un proyecto de investigación, de un equipo de profesores, en fin, y por ahí es por donde se empieza. Hay que dejar claro a qué contradicción o problemática se contribuye a solucionar. No, lo he visto en algunas personas que a veces postulan un trabajo y ponen ahí el problema científico de una tesis. No es poner el problema científico de una tesis, sino simplemente ese pequeño segmento, ese pequeño fragmento de la realidad a la que usted va a dar respuesta a esa contradicción que enfrentó y que le va a dar respuesta mediante la investigación, esa pequeña investigación que hizo como parte de otra mucho mayor y de la que va a mostrar el resultado, es la que ahí en definitiva se expone y con la que el investigador se compromete. Es muy importante que se aclare cuál es el propósito, por qué se escribe el artículo, qué se va a demostrar, qué se va a presentar, qué es lo que nosotros vamos a exponer, cuál es el resultado, a dónde nos lleva, para qué lo hago, por qué se hace el artículo, el objetivo del artículo, cuál es. Y en los artículos de investigación, o sea, el artículo original de investigación, que es el que estamos hablando, en la introducción es donde se realiza toda la exposición de las teorías, los conceptos, los autores y las obras más representativas del tema en que se trata. O sea, hay que evidenciar, siempre lo digo de esa manera, el estado del arte en el tema objeto de estudio. Por eso es muy importante que la persona se lance a escribir, o sea, se aventure a escribir un artículo cuando tenga un dominio del objeto en que está trabajando. Si usted no domina el objeto, no sabe cuáles son los autores, las obras más representativas, cuáles son aquellas obras que, aunque no sean actuales, después voy a hablar de la actualidad de las fuentes que se consultan, pero hay que saber cuáles son los autores que aunque no sean actuales, han hecho aportes angulares, aportes sustanciales sobre los cuales se erige toda una plataforma, todo un conjunto de trabajos posteriores a partir de los aportes que se han hecho precisamente en ese campo. Eso nos lleva a que nosotros, después de hacer ese recorrido de los aportes que se han hecho con antelación, de con quién estoy de acuerdo, con quién no, o sea, a qué teorías me ascribo, lleva necesariamente a que definamos en el artículo los núcleos conceptuales, los conceptos que nos van a servir de fundamento para la exposición de todos los criterios, de todos los datos que nosotros vamos en definitiva a mencionar. Es muy importante mostrar el proceso de elaboración conceptual que se hace en esta parte del artículo. Es una parte del artículo, en el artículo siempre tenemos que estar pensando que el espacio no es suficiente. Hay que escribir con la mayor concisión, con la mayor precisión,
no se puede divagar porque es un espacio que a nosotros nos hace falta para exponer lo que queremos y lo que realmente es relevante y es importante. Así cierra la introducción. La introducción, insisto, es la parte del artículo donde se sientan las bases desde el punto de vista teórico. Se dice de dónde venimos y a dónde vamos. O sea, de dónde partimos y cuál es el resultado al que aspiramos a obtener. Ese es el sentido que tiene la introducción. Leámonos el prólogo de un libro. Ese prólogo de un libro hace función la introducción de un artículo científico, que es establecer ese de dónde venimos, qué vamos a hacer, cuál es el valor de lo que vamos a hacer y cuál es el alcance de ese aporte en ese sentido. Esa es la importancia de la introducción. Aprovecho para hacer el comentario que en el tema de hoy les he colocado, les he ofrecido una guía de autoevaluación para cada una de las partes, o sea, que se corresponden con cada una de las partes del artículo que estamos explicando. O sea, de modo de que usted, cuando termine de escribir cada una de las partes, haga esa guía de autoevaluación y sepa, o sea, tenga una evaluación autocrítica de qué es lo que ha hecho y cómo lo ha trabajado. La segunda sección del artículo es la que se refiere, y es la mayoría, estoy poniendo, vamos a decir que un genérico de la denominación que se usa en la mayoría de las revistas, o sea, materiales y métodos. Aquí es muy importante describir el proceder científico aplicado, o sea, cuál es el tipo de investigación de la que vamos a hacer. O sea que a mí no me gusta mucho, vamos a decir que encerrarnos en un paradigma, en un estereotipo, pero hay que decir cuál es el tipo de investigación que hemos hecho, referenciar las fuentes que sustenten el enfoque o la metodología o el tipo de estudio que se esté realizando en un momento determinado. O sea, ¿de dónde se parte? Bueno, usted utilizó a Rafael Vizquerra, utilizó a Hernández Sampieri. Bueno, según Hernández Sampieri, según Rojas, este es el enfoque que va a seguir esta investigación. Y usted es consecuente con ese enfoque investigativo. Eso gusta mucho a los evaluadores, que esté ese tipo de claridad bien señalada en el artículo. Hay que detallar los métodos, las técnicas, los instrumentos aplicados. Y hago un énfasis particular en la evaluación de la consistencia de los instrumentos, así como el modo en que se obtiene la información y en que se procesa dicha información. Un elemento deficitario en una buena parte de la investigación educativa que se hace hoy día carece de esta parte. Carece de la parte donde se evalúa la consistencia del instrumento. Hay hoy muchas herramientas que propician de que si usted va a utilizar una escala de Likert, usted primero procesa esa escala, le aplica por ejemplo, el alfa Cronbach es un criterio evaluativo de instrumento muy eficaz, para que entonces usted le permite mostrar que la objetividad que le va a dar el instrumento es realmente confiable. Insisto, este es un elemento muy bien mirado, muy bien evaluado, muy apreciado cuando usted postula el artículo, que los instrumentos de este tipo, en este caso, tengan una evaluación de su consistencia, que es sencillamente poner el porciento de la consistencia que le arrojó y el método que utilizó para obtener la consistencia de ese instrumento. Dígase una escala, dígase una encuesta, dígase ese tipo de instrumento que por lo general tiene un procesamiento cuantitativo. O sea, por lo general, a veces hablamos de población, hablamos de muestra. Hay que, en este caso, cuando trabajamos con población, cuando trabajamos con muestras, cuando trabajamos con unidades de observación, hay que señalar muy claramente cuáles fueron los criterios de selección
de aquel grupo de personas con las que nosotros interactuamos directamente, donde obtenemos la información. ¿Qué es lo que se mira? ¿Qué es lo interesante? ¿Qué es lo relevante en este caso? Que ese sesgo que nosotros tomamos de esa parte de la población sea lo suficientemente representativa para lo que vamos a afirmar después, para el análisis que vamos a hacer después, para las inferencias que se van a hacer después, sean, insisto, representativas, sean sustentables en materia científica. Esto, colegas, estos elementos que les he dicho aquí, no puede faltar en esa sección de materiales y métodos. Tipo de estudio, métodos, instrumentos, consistencia de los mismos, población, muestra, es muy importante que estén bien claros, que nosotros lo definamos en esta parte. Seguir, o sea, aquí como recomendación, nosotros siempre estamos señalando que no se olvide nunca el seguir al pie de la letra las normas para autores de la revista. Y esto ya es una cosa que es una recomendación personal que les doy en ese sentido, que es consultar siempre otros artículos que hayan publicado en la revista y ver cómo otros autores han manejado esta parte. Eso funciona bien. Y buscarse un artículo que hayan publicado del tema del que ustedes tienen, porque ese iría teóricamente a parar a los mismos evaluadores, a las personas que manejan criterios semejantes. Aprovecho también para comentarles que culminándose la sesión o en el día de mañana, el colega Vázquez Horta va a socializar entre ustedes un artículo que yo lo he utilizado para trabajar con él en las ocasiones que he explicado de este tipo de cosas. O sea, un artículo que se publicó en una revista, para que ustedes puedan ver el nivel de apego que tiene. Lo ideal fue que tuviera también, que no se los estoy proveyendo, las normas para autores de esa revista. Es una revista importante latinoamericana. Pero que ustedes tengan también las normas para autores para que vean cómo estos autores del artículo se apegan a ellas, pero cómo resuelven, cómo muestran el estudio en su totalidad, cómo evidencian la importancia de sus hallazgos. Yo le hice unas pequeñas notas, o sea, están insertadas unas pequeñas notas dentro del artículo para que ustedes puedan observar dentro de estas cuestiones de las que estamos hablando y que son más importantes. O sea, ya no es leer el artículo para ver lo que dice, sino para ver cómo lo hicieron. Es el interés mío a la hora de presentarle este artículo a ustedes. Ahora, la sección de los resultados. Para la sección de los resultados, aquí, si les he recomendado la concisión, se la recomendé en la introducción, en los resultados hay que ser más conciso que en ninguna otra parte, al punto que lo que se recomienda en este sentido es utilizar gráficos, sobre todo para economizar espacio, para economizar espacio a la hora de utilizar y de exponer todo el discurso que estamos desarrollando en ese sentido. Utilizar gráficos, utilizar tablas para brindar la mayor claridad, la mayor precisión y que pueda evidenciarse a partir de la mirada del gráfico un primer nivel de información y por supuesto con el consecuente análisis en ese sentido. Hay que describir los resultados de la aplicación sistémica de los métodos que fueron aplicados. O sea, no lo dije en la parte de los materiales, de métodos y materiales, no dije esta parte. O sea, y hace referencia también a que si usted va a trabajar una variable, debe en la parte de los materiales y métodos y materiales, ahí debe evidenciar cuál es la variable, cuáles son las dimensiones y los indicadores que va a evaluar. Porque a la hora de presentar los resultados usted los presenta por dimensiones, los presenta por indicadores, de modo que le permita integrar, que le permita estrechar toda una serie de elementos para mayor síntesis, para mayor concisión. O sea, trabajar
de acuerdo a las dimensiones, de acuerdo a los indicadores y emplear gráficos. Muy importante este elemento que les estoy diciendo. Como recomendación, nunca la ciencia es ajena a la redundancia. Nunca redundar, cuidar de no repetir nada en ese sentido y seguir, los estoy remitiendo en cada momento a lo que dicen las normas para autores. Hay algunas que son más generales, otras que son más específicas y explican muy detalladamente lo que va en cada una de las secciones. Esto es muy importante que se haga de esta manera. Hay en muchas revistas donde en esta parte explican las características, vamos a decir que los requisitos desde el punto de vista tecnológico, nivel de resolución, tamaño de letra, etcétera, etcétera, que tienen que tener los gráficos que se manden. En la mayoría de las revistas usted indica dónde va y el gráfico tiene que mandarlo aparte porque, bueno, lleva un procesamiento diferente. La siguiente sección es la discusión y esa sección va dirigida al análisis, o sea, a proceder al análisis de los resultados. Usted presenta en la sección anterior, vamos a decir que los resultados fríos. Bueno, se aplicaron los instrumentos y los métodos y los instrumentos y este fue el resultado que dio por cada una de las dimensiones, por cada uno de los variables. Ahí no se emite juicio. En esa parte no se emiten juicios. Los juicios analíticos, las valoraciones se hacen en la discusión, porque se somete a análisis, se somete, vamos a decir, a revisión, análisis, a debate, a discusión, como dice este título de esta sección, y a interpretación los resultados. O sea, se demuestra la consistencia y la significación de los mismos dentro del contexto o con otras escalas comparativas, con otras experiencias que se hayan tenido por parte suya como autor o de otros investigadores que hayan trabajado el tema o que hayan sido hechas otras experiencias similares en otros contextos. Explicar o ampliar cómo estos resultados contribuyen a verificar, demostrar, ampliar o negar hallazgos previos de otras investigaciones. Eso es muy importante que se haga. Se debe aquí insistir en cómo se propicia, cómo se evidencia la aplicabilidad de los resultados que se obtuvieron y mostrar también las posibles debilidades del estudio realizado. O sea, qué contradicción puede haber ocurrido, qué insatisfacción tuvo el autor de algo que no se pudo resolver convenientemente para lo que no exista una respuesta en este caso. Yo creo que este elemento es muy importante en este sentido para cerrar, o sea, para cerrar ese análisis que se está haciendo, reitero, de los resultados. ¿Qué diferencia hay entonces de la discusión de las conclusiones? Les explico inmediatamente. Las conclusiones es el momento de mayor nivel de generalización que existe en un artículo y en cualquier trabajo científico. Es el momento, o sea, si nosotros siempre recomendamos la aplicación de los métodos teóricos del pensamiento y que esos métodos teóricos generalmente se llevan por dúo, o sea, por un dúo, digamos, en analítico sintético, inductivo, deductivo. La generalización no tiene duda. O sea, la generalización es el momento donde se establece la significación, la importancia que tiene el estudio que se ha hecho, el impacto que puede provocar en la práctica, donde además se encadena la experiencia obtenida con lo que pudiera o con el curso que debiera tener desde el punto de vista científico y donde se pueden anunciar otras nuevas, la apertura o la verificación de otras formas de abordar el trabajo, otras posibles hipótesis. Ese es el momento de hacerlo. Por eso este es un momento muy personal, de mucha elaboración que se realiza
a la hora de escribir el artículo. Y nosotros yo siempre recomiendo que en las conclusiones no se escribe ninguna referencia, no se pone ninguna cita. Ahí lo importante, el elemento de mayor importancia es la elaboración que usted realice y el cierre que usted le dé a el trabajo, al hallazgo, al valor, al aporte de lo que usted haya en definitiva logrado en su trabajo. Esas conclusiones deben ser lo más precisas posible. No debe haber divagación, no debe haber repetición y por supuesto son muy diferentes a la sección anterior, donde usted analiza, donde usted compara y donde usted trata de encontrar causas, donde trata de establecer consecuencias de los resultados que se obtuvieron. Entonces, estas son, colegas, los comentarios que quería hacerle referente a esta parte, o sea, a estos elementos de el artículo. Una pregunta. Disculpe, profesor, una pregunta antes de pasar a la siguiente información. Dice Ana Gabriela Montes, si pudiera explicar por qué en algún momento usted refería que se puede dejar la introducción para el final de la producción del artículo. Eso consultaba. Bueno, sí, muy bien. Y agradezco la pregunta porque me permite aclarar una cosa. Me permite aclarar que no siempre funciona de manera igual para todo tipo de artículos. Para este que yo estoy explicando hoy, este que acabo de explicar en este momento, la introducción se debe escribir primero. Usted escribe la introducción después, digamos, un artículo de revisión o en un artículo de revisión, donde ya usted tiene toda la experiencia y a eso que usted le ha escrito en su totalidad, a ese discurso sólido, coherente, donde ha ido analizando parte por parte, entonces usted le hace este aditivo, lo hace al final, donde usted explica sus valores, donde usted explica cómo llegó ahí. En este análisis del que estoy hablando, o sea, en este tipo de artículo del que he explicado hoy, es más recomendable hacer la introducción antes, aunque para nada tiene que ser forzosamente así. Se puede también hacer la introducción al final. Lo que sí yo recomiendo siempre es que los metadatos, que es de lo que vamos a hablar el jueves que viene, la elaboración de los metadatos y algunas recomendaciones finales para la escritura, esos metadatos se escriban siempre al final y se revisen muchas veces. Esa es la última parte que se agrega al artículo. Pero sí, agradezco la pregunta porque, en fin, me permite hacer esa aclaración. No siempre funciona igual, ni es igual para todos los artículos, todos los tipos de artículos, ni es igual tampoco para todas las personas. Cada quien busca su forma. Es como cada quien camina de una manera distinta, cada quien escribe y piensa de una manera distinta. Yo recomiendo eso y a mí me ha dado resultado hacerlo de esa manera. Dice Gabriela, genial la aclaración, muchísimas gracias, doctor. Y para que usted continúe, una última pregunta. Grover dice, ¿entonces también podemos ir modificando el título durante el proceso? No, el título usted lo va a modificar muchas veces. Usted se va a dar cuenta de eso. Y es una cosa, por lo menos misma experiencia personal que me lleva escribiendo y revisando este tipo de trabajo, es que casi siempre con lo que más uno se siente insatisfecho, nunca está completo hasta última hora está pensando siempre en la mejor formulación, en la mejor forma de presentación, es el título. Imagínense que nos estamos adelantando a lo de la próxima semana, pero es un desafío, un reto extraordinario. Usted encerrar en 10, 12, 15 palabras de lo que trata un trabajo donde se pone a veces en 15, en 20, en 25 cuartillas. ¿Cuáles serían esas
15 palabras, cómo las ordenamos, cómo formulamos algo que sea entendible y además que sea interesante y que lleve a que alguien, que es el sentido que tiene toda escritura científica y toda escritura literaria, que alguien al final sea lector y que alguien lo utilice y esa utilización le sea práctica, le sea útil para la vida. Es muy difícil realmente esa parte de la escritura. Ya, sí. no tenemos otra pregunta, podemos ya continuar, estimado doctor. No, y a ver, yo creo que como anunciamos también la semana pasada, durante la semana, quien lleve gusto, ahí está mi correo, me puede escribir y me puede consultar cualquier otra cosa, cualquier otra duda que tenga, me la puede consultar. Lo importante es que nos estemos conectados y estemos pensando en esto y que este espacio que hoy estamos compartiendo aquí nos sea de utilidad y nos permita perfeccionar. Este es un elemento que es una habilidad profesional muy importante en la vida contemporánea, para los profesores, sobre todo de las universidades. Entonces, pasamos, colegas, a las referencias bibliográficas, a hacer un comentario de las referencias bibliográficas. Es la última parte del artículo. Y debo aclarar una cosa, porque a veces también digo esto también como a veces como revisor. Yo soy revisor de aproximadamente una decena de revistas y recibo artículos para evaluarlos y a veces las personas se confunden y no establecen la diferencia. Una cosa es la bibliografía de un trabajo y otra cosa son las referencias. En las referencias tiene que haber una coincidencia del 100% de todas las fuentes que se mencionan o citan dentro del trabajo con la que se listan al final en esa sección del artículo. No puede haber diferencias ninguna. A veces hay algo que no, las personas no escatiman. Un acento, usted le cambió un acento y le puso José y puso en una de José y en otra puso José. Bueno, y ahí son dos personas distintas. Y a veces es un elemento que inconscientemente las personas no advirtieron y se les fue. La referencia es un trabajo de mucha minuciosidad, de mucho escrúpulo y que lleva un trabajo con mucho detenimiento. Hay un trabajo que hoy se está haciendo en muchas revistas científicas, las de mayor rigor están haciendo este trabajo, que es un trabajo que se llama marcaje. O sea, el marcaje, vamos a decir que es un procesamiento para favorecer la difusión y la lectura, el rápido encuentro por parte de los buscadores de internet con el trabajo que usted escribió. Y es tomar el artículo, que eso lo hacen los editores de la revista, etcétera, son los que hacen eso. Es tomar el artículo y desmenuzarlo en todas sus partes. Y esas partes irlas subiendo a una plataforma profesional que se encarga de eso. Y cada referencia se sube de manera individual. Y se establece el nexo entre la parte del texto donde se menciona con la parte donde aparece en esa lista. Tiene que haber un vínculo dinámico en eso que se realiza. O sea que si hay una diferencia, usted está aludiendo a la misma fuente, al mismo autor, pero hay una diferencia en la escritura, ya eso ahí no funciona. Y se lo van a rechazar en la revista para donde usted lo postula. O sea que partimos de aclarar bien el concepto, referencia bibliográfica o simplemente referencia, cómo se utilizan en la revista, hace alusión a la lista actualizada de autores y obras bien descritas que usted utilizó en la escritura de su trabajo. Utilizarlo quiere decir que usted puede haber dicho que, o sea, haber hecho una mención en este trabajo me ascribo o estoy de acuerdo con lo que dijo Julio Cabero, con lo que dijo César Cole, etcétera. En fin, usted va va haciendo un recorrido de autores y obras con la que usted se quiere, con la que usted se ascribe a lo que ellos dijeron. Toda esa obra que usted menciona ahí debe estar
atrás, después, al final, en la lista de las referencias. Ahora, ¿qué se ponen en las referencias? En el mundo contemporáneo es muy difícil, porque hoy de lo que estamos hablando, muchos autores están hablando hoy de infoxicación. O sea, hay una cantidad de obras de autores que a usted ya le resulta difícil discernir en ese bosque, en ese mare magnum de obras y autores, por dónde usted va a caminar, a quién se va a escribir, a quién va a tomar. Entonces, insisto que ahí viene el elemento, la variable de conocimiento del objeto. Cuando usted conoce en profundidad el objeto que está trabajando, sabe cuáles son las obras y los autores más representativos y las que son más significativas para utilizar en un trabajo de esta naturaleza. Por eso yo les ponía aquí, referenciar los autores y las obras más destacados que marcan pautas. Usted como investigador tiene que conocer las pautas que hay en la ciencia, en su ciencia, en la que usted está trabajando. Y eso es lo que describe, vamos a decir que la evolución, los momentos más interesantes, decisivos en el estado del arte de la ciencia en la que está trabajando, en el objeto, en definitiva, a que usted se está refiriendo. Siempre recomiendo en este sentido cuidar mucho la variedad, la representatividad y la actualidad de las fuentes que son necesariamente referidas, que son citadas. Y usted debe citar las que van a ser verdaderamente imprescindibles para denotar, para argumentar, para establecer ese basamento teórico o metodológico en su investigación. O sea, ¿cuáles son los conceptos? Dentro de esos conceptos, ¿cómo usted lo elabora? ¿Cómo llegó a ello? O el de quién usted asume. Para eso tiene que hacer un análisis teórico. Y ese análisis teórico tiene que, o lo va a redondear, lo va a esculpir en toda su profundidad, la representatividad que tenga, las referencias que usted utilice. Ahora, yo recomiendo siempre que los colegas tengan acceso y tengan dominio de esto, la utilización de gestores bibliográficos o gestores de referencia para esta parte. Hoy hay muchos, hay una cantidad tremenda de gestores en este sentido y trabajar con ellos le permite a cada investigador incluso tener su propia biblioteca. O sea, usted trabajó ahora con un libro y ese libro usted le dio entrada y usted lo describió, ya sea por Zotero, ya sea por EndNote, por cualquiera que usted utilice. Ya hoy, cuando usted a veces descarga una información de internet, un artículo, una revista, un libro, ya desde ahí se le da la oportunidad de que automáticamente quede registrada su descripción en un gestor bibliográfico. Y eso, vamos a decir que economiza mucho tiempo, hace muy viable el trabajo del investigador. Todo lo que antes el investigador hacía en una caja vieja de un par de zapatos, en una cosa de esa, que tenía ahí su catálogo, iba revisando, iba construyendo su catálogo poco a poco de manera artesanal. Eso hoy se realiza en segundos, utilizando estas herramientas que yo le recomiendo en este sentido. Un gestor bibliográfico, y usted va a tener una biblioteca personal donde no va a tener que tocar la descripción de ninguna de esas fuentes que ya utilizó una vez por el resto de su vida, a partir de que lo vaya a utilizar por segunda, tercera, cuarta, quinta vez. Ya usted lo describió una vez y esa es suficiente. O sea, después les pongo en la lámina siguiente, les muestro los distintos gestores, la utilización de los gestores de referencias en este sentido que son muy representativos. O sea, ahí hay varios. Esos, yo trabajo el Zotero, me parece muy bueno, el EndNote también es muy bueno, los otros también son importantes. Bueno, cada quien escoge uno y lo utiliza, se debe apegar a él, debe conocer bien las interioridades que tiene esa herramienta. Ahora, hay, esto también yo lo recomiendo mucho. Hay sobre todo a partir de la versión 10 del paquete ofimático, de la versión 10, o sea, el Office 10. Usted entra al Word y va a la pestaña de referencias. Y ahí usted tiene la opción de pinchar
se le despliega un menú que es agregar fuente o es la fuente que ya usted ha ido introduciendo. Lo que pasa es que usted no lo puede hacer tan automatizadamente como se hace con los gestores bibliográficos, pero este también es muy bueno, porque este permite, este tipo de herramienta, colega, permite que a usted nunca se le quede una referencia sin mencionar. Tampoco tiene por qué mencionarla o hacer la descripción doble, como se haría antes, escribiendo una máquina de escribir, haciéndolo una máquina de escribir o haciéndolo en manuscrito a mano. Tampoco ya el investigador no tiene por qué pasar ese trabajo. O sea, usted entra al Word, la pestaña, reitero, referencia, se despliega un menú y en ese menú dice insertar cita. Cuando usted llega, pincha insertar cita, va a ver que se le va a desplegar toda una serie de opciones de fuente. O sea, libro, artículo de revista, sección de un libro, en fin, y le va a dar toda una gama de opciones y tiene un asterisco en rojo. Aquellos elementos que son imprescindibles que aparezcan en la descripción correcta de la fuente. Por ejemplo, usted va a escribir un artículo de una revista. Hoy no puede faltar en una descripción de un artículo de una revista que usted deje de poner, por ejemplo, lo obvio es poner el nombre, o sea, el apellido de los autores, seguido con la coma, en fin, la inicial o el nombre del autor, el año de escritura del artículo, el título, viene a continuación el título de la revista, el título del artículo, a continuación el título de la revista, y donde usted va a poner el volumen y el número. Pero tiene que poner también de inmediato, tiene que poner las entrepáginas en donde se ubica ese artículo, en la tabla de contenido, en el índice, cuál es la paginación que tiene ese artículo. Hay dos datos más que forman parte hoy ya vamos a decir, de la cultura digital contemporánea. Y esos otros dos datos son la URL. La mayoría de las revistas del mundo contemporáneo tienen, aunque sean impresas, tienen una versión digital. Entonces, poner la URL del sitio de donde se puede consultar la revista, el link que lo va a llevar directamente al artículo. Y hay un dato que es muy importante, que es el DOI, que es la identificación digital de ese objeto. O sea, que es como un número irrepetible, es un número que tiene también tiene una URL, comienza con un HTTP, generalmente comienza con un HTTP, y a partir de ahí tiene una combinación de letras y números. Ese DOI, yo digo sí, es como si fuera la cédula de identidad o el número individual irrepetible que va a tener ese artículo. Y tiene la siguiente bombard, que puede ser que en un momento determinado una revista cese su publicación y ese artículo se va a mantener en las bases de datos de por vida a partir de la existencia de ese DOI. O sea, la revista ya no está, el artículo va a estar, porque el artículo va a responder a una enumeración y esa enumeración tiene un respaldo, tiene una búsqueda y se va a corresponder con un lugar que está alojado en Internet. O sea, estos elementos, colegas, no pueden faltar hoy en la descripción de una fuente. Y si usted sigue todos los pasos, si usted llena cada uno de los campos que va a tener cuando se despliega este menú que le digo, que estoy hablando todavía de hacerlo por el Word, o sea, de la bondad que nos permite el Word, escribir correctamente el artículo va a quedar correctamente y va a quedar ahí. O sea, cuando usted, en la fuente que usted va a escribir, si usted requiere utilizarla nuevamente dentro del transcurso de lo que está escribiendo, ya no tiene que volverla a entrar. Usted la despliega el mismo menú, insertar cita y ya va a ver la que usted introdujo. Ahí está. Simplemente la pincha nuevamente y la pone donde usted lo requiere dentro del artículo. Es una práctica, yo creo que es muy buena y que facilita, ahorra tiempo, facilita las cosas, pero facilita la precisión. Facilita no repetir, sino también que nos queden bien y que nos quede preciso lo que nosotros estamos haciendo. Siempre va a aparecer la misma denominación de la fuente que utilizamos si lo hacemos de esta manera. Lleva entrenamiento, lleva uso, lleva práctica y cuando usted lo hace muchas veces, usted va a dominar
cómo se está haciendo. No dije, y lo rectifico ahora, que en las referencias, generalmente cada revista va a preferir dentro de sus normas para autores una norma bibliográfica. En el mundo hoy de la investigación educativa, en el mundo de las ciencias sociales, la norma bibliográfica más ampliamente extendida es la APA, o sea, la Asociación de Psicólogos Americanos, la APA, que, dicho sea de paso, al final del 2019 ya se anunció la salida, la edición de la 7ª edición de la norma APA. Todavía no está liberada para la descarga gratuita de internet. Yo accedí hace unos días a un resumen bastante completo, pero en fin, resumen en fin, y no es todo el documento completo de la norma en su totalidad. Si ustedes lo desean, y bueno, Frank, les puedo compartir también esto de la 7ª edición para que lo vayan teniendo, aunque la mayoría de las revistas todavía no está solicitando dentro de sus exigencias escribir y mandar y postular los artículos en la 7ª, porque por el mismo hecho de que todavía no está gratis, no está abierto a todos. Andamos en la mayoría de las revistas por la 6ª edición de la norma APA, y bueno, esa 6ª edición de la norma APA está ya en ese paquete ofimático del que les estoy hablando, del 10, de la edición del 10, la edición del 13, la edición del 16 y la edición del 19, trae implícito la norma bibliográfica por la que usted va a trabajar. O sea, y tiene varias normas ahí. Tiene la norma ISO, la norma Chicago, la norma Harvard, la de Vancouver, vienen en el paquete ofimático. O sea que son comentarios que puedo extenderme mucho más en este sentido, hacer demostraciones en este orden, pero el trabajo individual, la ejercitación, la repetición en este sentido es lo que nos va a dar la experticia en el dominio de este elemento, que nosotros también tenemos que dominarlo como profesionales, sin ningún lugar a duda, para poderlo hacer y poderlo explicarlo a nuestros estudiantes en sus trabajos de grado, en sus trabajos de combinación de estudios. Y bueno, trabajar también con un gestor bibliográfico. En la recomendación ya me he adelantado, que les decía, era emplear la norma APA, que es la de más amplio uso internacional en este sentido. Y siempre que sea posible, usted debe consultar fuentes que sean obtenidas, siempre que esas fuentes sean obtenidas de revistas importantes, de base de datos importantes, le va a dar mayor posibilidad de lectura al trabajo que usted publique en un futuro. Puesto que fíjese que en muchas ocasiones cuando usted busca un tema, en un buscador de internet, usted llegó a un artículo, pero inmediatamente abajo le van a hacer sugerencias, quizás le interese también este otro tema. Entonces, si hay fuentes comunes en la citación utilizada por un artículo empleado en un autor de renombre o publicado en una base de datos importante, eso es una, vamos a decir que es una ventaja que usted está teniendo para el posible éxito de su trabajo en la evaluación que se realice de mes. Yo reitero, ya concluyendo, tenemos para ustedes, o sea, hoy es una sesión muy importante. Este es vamos a decir que el meollo del curso es lo que esta parte que hemos explicado hoy. Tienen varias guías de autoevaluación. Traten durante esta semana con con la revista que ustedes escogieron, con el tipo de artículo que van a utilizar, traten de adelantar con sus escrituras. Y a medida que avanzan con su escritura, cuando terminen, aplican esa guía de autoevaluación para que para que tengan una visión de lo que están haciendo, cómo lo están cumpliendo.
Yo siempre les digo a mis estudiantes en este sentido, si usted al final logra cumplir con todos estos pasos, hacer el artículo, perfeccionarlo, trabajar sobre él, pulirlo, llegar a su mejor versión, a la versión que más a usted le complace como autor, y usted lo envía y logra, por supuesto, logra la publicación del mismo, esa es, vamos a decir que ese es el excelente del curso, esa es la máxima calificación, porque es la muestra, es la evidencia de que lo que usted trabajó le fue de utilidad, le sirvió, le fue de elemento práctico, sin ningún lugar a duda. Estas son, reitero, colegas, vamos a estar compartiendo entonces un artículo para que ustedes vean, para que ustedes trabajen en el interior del artículo, para que vean su construcción, el discurso empleado, cómo se despliega, cuál es la novedad de lo que del hallazgo que realiza y cómo lo sustenta. Esos elementos es lo que yo les sugiero que ustedes traten de encontrar con la lectura del artículo que vamos a socializar después. Y bueno, reitero mi mejor disposición a contribuir, a intercambiar y a comunicarme con todo aquel que lo requiera, incluso en el orden individual en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Una cuestión importante, estimado profesor. Ya ha sido integrado al grupo de trabajo, al grupo de WhatsApp del curso. Ya usted está integrado al mismo. Entonces, según usted fue explicando, también se fue apoyando, se le compartió un ejemplo de un DOI, se le compartió la norma APA de la 6ª versión de la Javeriana y se le compartió un artículo también sobre la 7ª versión, un documento. Hay dos preguntas y con esto concluimos. Una en la que han coincidido varios participantes. Que por favor usted pueda explicar cuál es la diferencia que existe entre referencia bibliográfica y bibliografía. Y la segunda pregunta es, ¿qué diferencia hay entre antecedentes y estado del arte? Con esto cerraríamos. Ajá, muy bien. Bueno, empiezo el antecedente es, vamos a decir, que el dominio que evidencia el investigador y forma también, yo diría que forma parte también de cómo llego al estado del arte. El antecedente es el de cursar, es demostrar que yo como investigador conozco cuál es el camino que se han dado en el desarrollo de la ciencia, en el desarrollo lógico que ha tenido una determinada problemática en la evolución del saber científico de la ciencia. ¿De dónde partimos? ¿Cuál es la ruta que se ha recorrido en ese sentido? Ese, vamos a decir, que es el antecedente. ¿De dónde parto? ¿Por cuáles son los hitos que han el saber científico en este orden? Y ya el estado del arte, vamos a decir que es la actualidad. Es que se dice hoy. Es cuáles son las tendencias de pensamiento contemporáneo que están en boga, que se están utilizando, que están influyendo. Y por supuesto, no puede usted llegar a ese estado del arte si no viene del antecedente, porque todo responde a una lógica. Nadie puede establecer hacia dónde va sin previamente saber dónde está parado y de dónde viene. Esa es la lógica de la que se habla aquí. El antecedente, es decir, de dónde usted viene, qué es lo que usted ha visto del mundo recorrido, en qué estado estamos ahora, qué se dice ahora y hacia dónde vamos. ¿Me hago entender? Esa es la relación entre antecedentes y estado del arte. Pero forma parte de un discurso coherente unido. O sea, un discurso que es una sola pieza, para decirlo de esa manera. Y bueno, la referencia a esto que yo le decía, la referencia es la total coincidencia entre lo que usted menciona o cita dentro del texto y que debe aparecer después en la lista de esa al final. La bibliografía no. En la bibliografía usted pone en esa lista final todo lo que usted se leyó, todo lo que consultó y que puede ser que no haya hecho mención de ella, que no la haya citado, que no la haya referido dentro del texto, pero usted la utilizó. Lo que pasa es que no tiene una evidencia dentro del capitulado de lo que usted trabajó, dentro de lo que usted hizo, de que usted se leyó a una determinada hora. Sin embargo, la puede listar al final
con el concepto de bibliografía. Pero aquí ya no se trata de bibliografía. Como el espacio del artículo científico es limitado, usted no puede poner largas listas. Usted pone en la lista la que utilizó dentro del texto. Esa es la diferencia entre bibliografía y referencia a bibliografía. ¿Sí? Gracias por las explicaciones. Bueno, hay otra pregunta, la voy a transmitir para la semana. Sin embargo, quiero agradecerle a nombre de todos los compañeros que han estado en la sesión. Hemos estado 17 participantes, incluyéndonos usted y yo, en la sesión, de una manera total. Sí, ya se explicó la pregunta de Jacqueline. Por lo tanto, queremos agradecerles a usted, profesor. Ha sido una sesión muy esclarecedora de la producción del artículo, de los criterios que hay que tener en cuenta, de los elementos para referenciar, de los gestores bibliográficos, y creo que con el trabajo de 9 guías de autoevaluación que tienen que trabajar de 8 del tema 2, una del tema 3, van a tener esa orientación, y lo más importante, que es documento que le voy a entregar para que le quede a ellos también para posteriormente poder estar haciendo cualquier trabajo futuramente más allá de este curso. Entonces, agradecerle infinitamente. Ha sido una sesión que en el orden tecnológico ha sido impecable, el audio, la imagen, entonces, y bueno, lo más importante, la explicación y los contenidos que han sido analizados desde su experiencia y desde sus conocimientos. Muchísimas gracias, y le cedo la palabra para que usted cierre la sesión. No, nada. Agradecer la atención prestada por todos ustedes, la gentileza de compartir este espacio, y les deseo a todos muy buenas noches, muy buena semana, y que estemos juntos con nuestra familia. Entonces, le dicen a usted, profesor, muchísimas gracias por la sesión, muy productiva, realmente buena clase, aprendí mucho. Felicidades, doctor, gracias por compartirnos sus conocimientos. Valentín, gracias por la ponencia. David, muchas gracias, estimado doctor. Elizabeth, muchas gracias. Entonces, felicidades, y nos volvemos a encontrar. Excelente clase, dice César. Nos volvemos a encontrar, estimado doctor, el próximo jueves para cerrar este curso, que va a ser seguramente de mucha utilidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.